Hola, ¿qué tal mis hermanos? Nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro curso de Biblia. El día de hoy toca hablar de la introducción de la palabra de Dios. Entonces es importante que la tengas allá a la mano, ¿verdad? Y si ya estás listo, comenzamos. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la forma en la cual Dios se manifiesta o se revela al hombre. Nosotros la conocemos como la Biblia, ¿verdad? Yo aquí les muestro lo que es mi Biblia, la Biblia que yo uso. Aquí es donde se contiene la revelación que Dios tiene para con nosotros los hombres. ¿Cuál es la importancia de que conozcamos de la palabra de Dios? Debemos de saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso es importante, si tú no tienes tu Biblia, vayas consiguiendo tu Biblia ahora para que tengas una lectura particular, una lectura personal. Y lo importante o lo fundamental o el objetivo principal de esta introducción es de que tú tengas un encuentro personal, un encuentro vivo con ese Dios que nos ama, ese Dios que nos creó y ese Dios que existe. Este libro, hermanos, tiene diferentes nombres. Algunos lo conocemos como la Biblia, otros como la Palabra de Dios, otros como las Sagradas Escrituras, etcétera. Ustedes a lo mejor han escuchado alguna otra forma de cómo se mencione lo que es la revelación de Dios, lo que es su palabra. Esta palabra no es un solo libro, sino son 73 libros los que componen este único libro, en la cual se nos va a hablar de diferentes personajes, de diferentes épocas, de diferentes temas. Entonces es una pequeña biblioteca. Ahorita aquí en la pantalla voy a tratar de compartir lo que es el índice de las Biblias que yo tengo, para que ustedes más o menos vayan teniendo una idea de los libros de la Biblia, y vayamos ubicando poco a poquito cada uno de los 73 libros que componen lo que es la palabra de Dios. Las dos grandes partes en que se divide la Biblia es el Antiguo Testamento, que es desde la creación del mundo hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que está formado por 27 libros, que es desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte del último apóstol. A diferencia de otros libros, la Biblia no se lee desde la primera página. La Biblia se lee de la parte más importante de ella, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida, son las enseñanzas, son los milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús es el personaje principal de la Biblia. Por eso nosotros como cristianos católicos, lo primero que debemos de conocer, lo primero que debemos de leer de la palabra de Dios es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio lo componen 4 narradores: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿verdad? Entonces es importante que tomamos esto muy en cuenta, ¿verdad? Que la palabra de Dios hay que empezarla a leer de los evangelios, porque el Evangelio solamente es uno, ¿verdad? Ya que nosotros sabemos que la parte más importante de la Biblia es el Evangelio, ahora surge la pregunta: ¿por cuál evangelista empiezo yo mi lectura de la Biblia, verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Ahí en la comunidad hay algunas veces que las personas me dicen: oye, Javier, ¿qué evangelio debo de leer yo primero, ¿verdad? Si Mateo, Marcos, Lucas o San Juan. Y yo siempre les hago la pregunta, ¿verdad? ¿A qué grupo parroquial perteneces? ¿Qué actividad tú realizas en la parroquia, ¿verdad? ¿Qué ministerio estás realizando? Para yo, por medio de esa actividad que ella hace, poderle recomendar un evangelista y que le vaya sacando poco a poquito mayor provecho a su lectura espiritual. Un ejemplo: si la persona que me pregunta es catequista, yo le recomendaría que comenzara su lectura por medio del Evangelio de San Mateo. ¿Por qué San Mateo? Porque San Mateo es el Evangelio un poquito más extenso, abarca más detallitos, es un poquito más didáctico. Entonces siento que como catequista va a tener mayores recursos para podérselos explicar a sus niños y que sus niños le comprendan, le entiendan. Un ejemplo: si también eres parte de un grupo devocional, un tipo Legión de María, etcétera, entonces yo le recomendaría comenzar pues por el Evangelio de San Lucas. Eso de las devotos de la Virgen María, tenemos que conocer de memoria el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, donde un 70-80% se nos habla acerca de ella. Entonces estos ejemplos nos deben de ir ayudando a nosotros, muchachos, a poco a poquito, ¿verdad? Ir viendo la forma en la cual vamos a nosotros a comenzar la lectura de la palabra de Dios. En el caso mío, yo comencé la lectura de la palabra de Dios por medio del Evangelio de San Marcos. Yo recuerdo que dije: pues es el Evangelio que está un poquito más chiquito, voy a ir comenzando ahora la lectura por este evangelista. Entonces yo inicié leyendo primero San Marcos,
Después me acuerdo que me integré al grupo de catequesis y me interesé después por la lectura del Evangelio de San Mateo. Después concluí con el Evangelio de San Lucas, leí primero Mateo, Marcos y Lucas, y al final ya después dejé el Evangelio de San Juan. Fue la forma en la cual yo tuve la oportunidad o la dicha, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis hermanos, tú debes de ser un cristiano, un católico, a que en su conciencia diga que mínimo una vez en su vida tuvo la oportunidad o el privilegio, ¿verdad?, de leer todo el Evangelio, ¿verdad? Pues no nos quedamos ahí. Acuérdense que una cosa es la lectura y otra cosa pues dar el testimonio, ¿verdad? Pero mínimo que nosotros seamos esas personas que tuvimos la oportunidad, el privilegio y la dicha y la bendición de haber leído una vez en nuestra vida todo el Evangelio. También no quiero dejar pasar, ¿verdad?, que tomen en cuenta, ¿verdad?, que esta comunidad, que este grupo está hecho principalmente para el anuncio y la proclamación de la palabra de Dios. No recuerden, ¿verdad?, dejar de darle manita de Cristo, ¿verdad? Aquí no van a hacer likes, aquí van a hacer el signo de la manita de Cristo, ¿verdad?, para que nuestro grupo vaya creciendo. Entonces déjame tu nombre, tus comentarios, si perteneces a algún grupo parroquial, a qué parroquia sirves, algún saludo, alguna oración en particular por algún sacerdote, algún padrecito, por alguna vocación, ¿verdad?, ahí de tu comunidad parroquial. Háznosla saber aquí en los comentarios y poco a poquito vamos a ir manejando o utilizando esos comentarios tuyos para ir enriqueciendo nuestro canal. Y ya para concluir, mis hermanos, el tema del día de hoy, pues en este curso vamos a ver desde la primera página de la palabra de Dios hasta la última página, desde el primer libro, que es el libro del Génesis, hasta el último libro, ¿verdad?, que es el libro del Apocalipsis. Ahí en el video por ahí les puse lo que fue el índice de mi Biblia de Jerusalén. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea va a ir conociendo, ¿verdad?, familiarizándonos con los 46 libros que tiene el Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Hay que ir poco a poquito aprendiéndolos de memoria, ¿verdad? Esa va a ser la tarea, ¿verdad?, aprendiendo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número y Deuteronomio. Va a ser el primer ejercicio en el cual nosotros nos vamos a ir familiarizando con nuestra Biblia, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Y comentarles ahora que en el próximo tema vamos a ver algunos elementos que debe de tener nuestra Biblia, porque hay algunos hermanos pues que no tenemos Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a comprar apenas una. Entonces, las cosas que debe de tener nuestra Biblia al momento de irla a comprar, eso pasa mucho cuando vamos a ser padrinos. Los padrinos, ¿verdad?, no sabemos ni qué Biblia vamos a comprarle a nuestros ahijados. Entonces, vamos a tratar de darles algunos tips para que compren una buena Biblia, le sirva a su ahijado y el día que ande mañana que va creciendo le siga sirviendo, ¿verdad? Porque muchas veces nomás la compramos para ese evento y es un error muy común que tenemos, ¿no? La palabra de Dios hay que comprarla para toda la vida, ¿verdad?, hasta que Dios nos llame, ¿verdad? Entonces espero su manita de Cristo, ¿verdad? Como les decía, suscríbanse aquí a nuestro canal y estén listos, ¿verdad?, para el próximo video que tengamos. Dios les bendiga.